Nos acompaña Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Bienvenida a la tarde, un gusto hablar con usted. Encantada de saludarles, gusto de estar con ustedes también. Quisiera comenzar preguntándole, me da la sensación de que la fiscal parece que descubrió que necesita ejercer su puesto y de alguna manera ser la fiscal de todos los venezolanos. Es como si hubiera tenido una revelación jurídica por lo que acabamos de escuchar. Sí, realmente sorprende la actitud fiscal, aunque debemos decir que bienvenida si es para resguardar los derechos ciudadanos, pero realmente parece que acabara de despertar de un sueño profundo, acaba de darse cuenta de que en Venezuela se rompió el hilo constitucional, de que no se respeta el debido proceso, se detiene a las personas sin pruebas. Sin embargo, no habló de la tortura, me habría gustado que lo hubiera hecho también. Y bueno, si esa es la actitud, si reconoce los abusos policiales y las detenciones sin prueba, entonces manos a la obra, que vaya adelante a resguardar los derechos ciudadanos, solicite las libertades como dicen que hizo en estos casos, pero eso no basta. Tiene que hacerse presente en todas las situaciones de abuso y atropello a los derechos humanos, porque si bien ella trata de defenderse de las situaciones de seguridad pública diciendo que no le corresponde, no es menos cierto que a ella sí le corresponde garantizar los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Y para nadie es un secreto que ella ha sido el verdugo de la oposición, de todo el que piensa diferente, del disentimiento, y la autora de todos estos presos de conciencia que tenemos, que ahora aumentaron recientemente, porque en Venezuela disentir se ha tratado como un delito y en esas imputaciones el rol fundamental ha sido de la Fiscalía. Ahora, justamente en este discurso dice, el debido proceso incluso en los estados de excepción, uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el de debido proceso. Sin embargo, durante las últimas 3 semanas se habla de por lo menos alrededor de 1.500 detenciones que estarían en diferentes etapas cada una de estas personas detenidas. En estas detenciones, en estas 1.500 que se han registrado en estas 3 últimas semanas, ¿se ha seguido el debido proceso como lo indica la fiscal en este discurso? No, absolutamente no. Las personas inclusive han permanecido desaparecidas por unos días sin que se sepa dónde se encuentran ni en qué condiciones. Después han aparecido torturadas, no se les ha garantizado el derecho a la defensa, no se les ha permitido el acceso a sus abogados. Bueno, y sin ir más lejos, ahí tenemos a Leopoldo López en este momento, que tiene un presunto castigo, una presunta sanción que nadie sabe por qué, y que le priva de un derecho que es el de la defensa, del acceso a sus abogados, de manera que nadie sabe cómo está ni en qué condiciones está, porque no lo han podido ver ni los familiares ni los defensores. Eso realmente es un asunto en el cual tiene que intervenir la Fiscalía. Ahora, en su discurso dice, la política no debe conducir a la guerra, no se debe promover el discurso de odio, no se puede descalificar a quien piensa distinto. Sin embargo, vemos al propio presidente Nicolás Maduro hacer pronunciamientos en este sentido, a descalificar a la oposición, no solamente a los opositores, sino a la gente que sale a la calle a manifestar su rechazo a las políticas que ha tomado en su gobierno. ¿Cómo tomar estas palabras de la fiscal cuando en el gobierno, en el chavismo, vemos no solamente un discurso, sino hechos totalmente diferentes a lo que en el discurso se dice? Bueno, yo creo que la fiscal con eso está haciendo un claro retrato de lo que es la conducta del régimen, porque es el régimen el que se ha caracterizado por sembrar el odio, desde el presidente fallecido, que entró sembrando el odio y la división en Venezuela, y lo cual se ha seguido haciendo abiertamente y de una manera descarada hasta ahora en los representantes más connotados de este régimen. Con ello, si quería referirse a la oposición, pues se equivocó, porque hizo el retrato hablado del régimen. Y lo que pienso es que la fiscal, por alguna razón, está queriendo desmarcarse del régimen. Creo yo que está viendo que los días del régimen están contados, porque ya la ciudadanía reaccionó. Ya Venezuela no aguanta más el atropello de sus derechos y el despojo de los mismos. La ciudadanía reaccionó, tratamos todos los medios que están en la Constitución
ninguno funcionó, el régimen no lo permitió así, desde la enmienda constitucional hasta el referéndum revocatorio, de manera que ahora la ciudadanía está en la calle y lo único que queda por ejercer es la constituyente originaria. Creo yo que con eso se desmarca la fiscal del régimen en un intento fallido, a mi entender, de no responder por lo que aquí ha sucedido en los últimos 18 años. Pero en este discurso es como si le diera una nueva lavada de cara al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, ella quiere lavarle la cara para parecer como que hay independencia de poderes y para que ante el mundo se crea eso, pero yo creo que ya es tarde, que ya todo el mundo sabe lo que sucede en Venezuela, que este es un país en el cual el presidente tiene los poderes en un puño y está clarísimo en las últimas manifestaciones la represión y el exceso de parte del gobierno, como un simple derecho, como el derecho a manifestar, que es elemental, que es básico, que está consagrado en nuestra Constitución, no puede ser ejercido pacíficamente por la ciudadanía sin que haya represión. Ahora, hace unos momentos decía que el gobierno ya estaba llegando como a esta etapa final. Sin embargo, hay un llamado al diálogo por parte de Nicolás Maduro. En este momento, la fiscal insiste en que se debería de retomar justamente el diálogo. ¿Sería un suicidio regresar a esa etapa? ¿Hay manera de regresar al diálogo? No, yo creo que ya el momento del diálogo pasó. Nosotros, cuando logramos que el mundo supiera que en Venezuela había una dictadura, nos sentamos a dialogar con ella. Eso fue el año pasado. Se perdió el juicio político que se le iba a hacer al presidente. Se perdió el referéndum revocatorio por el cual se había luchado durante un año en un calvario establecido por la Oficina Electoral del régimen, que no es otra cosa el Consejo Nacional Electoral. Y como te dije antes, ya todos los recursos constitucionales se utilizaron y no hubo forma de que el régimen lo permitiera. De manera que este ya no es el momento del diálogo, sino el momento ciudadano. Es el momento de que la ciudadanía ejerza su soberanía. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, parece que por lo menos 16 países pedirían una cita en la OEA justamente para analizar la situación que se registra en este momento y dar pasos en firme. En esta ocasión, ¿cuáles son estos argumentos constitucionales con los cuales se podría reforzar de alguna manera la invocación de la Carta Democrática contra el régimen de Nicolás Maduro? ¿O qué pasos constitucionales se puede dar para ir avanzando en la salida a este conflicto, a esta crisis que se vive en Venezuela? Sí, mira, indudablemente en cuanto a la OEA y la Carta Interamericana está clarísimo que en Venezuela hubo un golpe de Estado por el Tribunal Supremo de Justicia y por la Sala Constitucional específicamente, quien dejó establecido, y es cosa juzgada, que ella puede, la Sala Constitucional, decidir y legislar al mismo tiempo, con lo cual despojó a la Asamblea de su función fundamental, que es la de legislar. Con ese golpe de Estado se produjo definitivamente la reacción que estamos viendo en Venezuela y el mundo entero comprendió la clase de régimen que aquí teníamos. De manera que yo creo que eso ya está absolutamente claro en la OEA y ellos tienen todos los elementos para proceder a aplicar esa Carta Democrática. En cuanto a Venezuela, internamente lo que nos queda es ir a la constituyente originaria para refundar el Estado, para recuperar las instituciones, porque Venezuela es hoy por hoy un país desinstitucionalizado, aunque no porque la fiscal pretenda ahora hacer declaraciones en las cuales reconoce o pretende reconocer abusos de las autoridades o del gobierno, eso ha cambiado. El presidente en Venezuela sigue teniendo todos los poderes. Aquí no hay autonomía ni independencia, no hay a quien acudir, para decirlo en una sola frase. De modo que nosotros, para recuperar la institucionalidad, tenemos que ir a una constituyente originaria. Es Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes por el interés.